estamos en la recta final del programa, estamos en esta parte final del programa que, bueno, muchos asuntos. Alfredo Figueroa, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen. Bueno, muchos temas, pero no puedo dejar de preguntarte cómo se vivió España, porque vienes de ahí. Vengo de allá. Vienes de un lugar que está en euforia total y absoluta. ¿Cómo se vivió esa euforia? Mira. ¿La viste bien? ¿La viste desde lejos o desde cerca? Bueno, las dos cosas, digamos. La viví en un lugar extraordinario donde pude ver el partido, que está pegado a Colón, al Monumento Colón en Madrid, ¿no? Que es ese monumento que, entre otras calles, te lleva de ese monumento a las Cibeles. Entonces pude ver el partido, muy emocionado, muy emocionante, un poco cardíaco, diría yo, ¿no? Pregúntale a Argentina. Sí, ¿Qué? Sí, estuvo cardíaco. O sea, cardíaco porque se van a tiempo extra, con cosas ahí polémicas de todo. Y luego sí me tocó ver en primera persona bajar de aquella terraza donde estábamos y caminar por las calles inundadas de Madrid, que entonces eran ya las 11 de la noche, 11:30 o 12, Carmen. Uh-huh. Y pues una fiesta que no dudo, aunque yo fui más moderado, no dudo que Madrid haya llegado, digamos, hasta muy tempranas horas de la madrugada. No, obviamente que en sí. Una fiesta. Obviamente. Sobre todo, debo decirte, de lo que yo vi, eran muchísimos jóvenes. O sea, las calles estaban inundadas esencialmente por una generación muy, muy, muy joven. Y bueno, pues un gusto por España, porque han logrado ser campeones del mundo, y algún día platicaremos de esto que ha pasado en este mundial, que creo que tiene muchas cosas que revisarse, entre otras las de lo que está pasando un poco con Argentina, el ambiente de la gente para con los argentinos, de los latinoamericanos, de lo que han hecho las redes sociales, muchos periodistas argentinos, muchos tweets, muchas cosas asociadas a este tema. Yo también les mando un abrazo a las y a los argentinos, de aquí, de España y de Argentina mismo, ¿no? Sí, la verdad, pues un abrazo para los argentinos y los españoles. Bueno, una gran final de este Mundial de Fútbol que ya terminó. Y bueno, pues déjame dar un giro de 180 grados porque estábamos conversando en la pausa, en el intermedio, estábamos conversando del caso Rufo, sí. Y me cuentas que tienes información relevante del caso Rufo. Déjame decir algo rápidamente porque buscamos al ex magistrado Gómez Fierro. Lo buscamos porque oímos a la presidenta de México que se refirió a él, pues adjudicándole una resolución judicial respecto a haberle revocado una situación de este carácter para que pudiera continuar con el permiso de importación. La presidenta dijo que Ingemar, la empresa en la que está relacionado Rufo, el exgobernador, estaba vinculada, se le está vinculando con una red de huachicol, y dice que esta empresa logró frenar la revocación de su permiso para importar combustible mediante un amparo, y le atribuyó ese amparo a este juez Gómez Fierro, sí. Que buscamos para ver qué tenía que decir al respecto. Y entonces Gómez Fierro nos manda un mensaje de que no puede darnos la entrevista porque tiene una circunstancia médica en ese momento, tuvo una cirugía y no le permitía dar la entrevista, pero sí nos mandó un mensaje que dice lo siguiente: que esté bien médicamente, revisé los precedentes de la época en la que fui juez especializado, 16 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2024. No tengo registros de haber conocido de ningún amparo promovido por Ingemar ni por Ernesto Rufo Appel. Eso es lo que nos dice. Él dice, no tengo ningún registro de que yo, como juez especializado, haya dado ninguna resolución judicial de ninguna cosa vinculada a esa empresa ni a Rufo Appel. Y es importante la aclaración que hace el ex juez especializado, porque la presidenta lo identificó con nombre y apellido. Le echó la culpa a este juez, que no tiene la 4T mucha simpatía por él, por obvias razones, por sus propias resoluciones judiciales, que hemos aquí comentado con él ampliamente. Pero bueno, el caso es que nos manda este mensaje que le aprecio, en donde dice, yo no tuve que ver con ese caso, por lo menos en lo que revisó. Se acordaría, tal vez, ¿no? Pero no solo se acordaría, sino que dice, revisé de febrero el 20 al enero 24, donde fui juez especializado, y ahí no tengo ningún registro de amparo alguno
sobre Ingemar ni Ernesto Rufo Appel. Bueno, aquí está la aclaración, gracias al ex juez que nos manda esta respuesta que le solicitamos. Ojalá lo escuche la presidenta de México. Y ojalá, si ella cometió un error y dijo una mentira, una más, de muchas de las que ha dicho sistemáticamente, y no como su antecesor, sea capaz de hacer una rectificación pública de aquello que ha señalando a un servidor público, que hasta donde entiendo además ya no lo es, en relación a algo que no ocurrió, o en su caso, si fuera de otra manera, tendría que demostrarlo. Me he impuesto, Carmen, del tema de Rufo porque me parece que simboliza muchas cosas. Ernesto Rufo en la historia política de México. Como sabemos, es el primer gobernador de un partido político distinto al Revolucionario Institucional, y además una gente que pues yo he conocido como parte en muchos momentos en algunas batallas relacionadas con el movimiento democrático. No tengo desde luego una amistad con él, pero lo conozco y me parece, y tengo digamos la impresión de que se trata de una persona, por su trayectoria política, por lo que yo he podido advertir, una persona con una respetabilidad histórica, tanto como legislador, como gobernador, como impulsor incluso de cosas tan relevantes como la credencial para votar con fotografía, que es ahí, en Baja California, el primer lugar donde se realiza. En fin, yo he tenido conversaciones con él muchas veces, y te digo, sin tener una relación de amistad, sí debo decir que me pareció muy sorprendente todo lo que aconteció, porque si bien yo había escuchado y había visto estos, asuntos de rumores sobre que Rufo también estaría imputado, no sé si recuerdes, hace meses se decía que también habría una imputación de esta naturaleza. Lo que pude advertir y lo que he podido investigar desde el día aquel en el que se le imputa de esta manera, en algo que me parece que es evidentemente un contexto constituido y creado para montarlo como una figura clave, se dice, del huachicol en México, con una conferencia de prensa atípica de la propia fiscal de la República, con todo un manejo, digamos, del relato político que hay que poner y que mirar y que significar. Empecé a revisar de qué se trataba la historia. Y que he advertido a lo largo de estos días y hasta el día de hoy que he buscado información al respecto de Ernesto Rufo, es lo siguiente. Creo que vale la pena destacar esa historia y cómo hay un contexto. Ahorita hablaremos de la fiscalía, etcétera, pero sí creo que no podemos ser omisos ante el contexto de construcción que se hace a partir, digamos, de la aprehensión de Rufo y de todo lo que ha acontecido alrededor de esto, las declaraciones de la propia presidenta de la República sobre de que no hay justicia selectiva en el país, y la construcción de la propia Ernestina Godoy al respecto. Hay que decir, adicionalmente, que Rufo es aprehendido, pero el propio Rufo había dado conferencias de prensa a lo largo del tiempo y había ido hasta donde yo he podido investigar por la información de algunas de las fuentes que consulté, el propio Rufo se volvió un testigo ante la propia fiscalía y dio testimonio ante la fiscalía de todo aquello que, estaba en su poder y en su conocimiento respecto de esta empresa, de la que efectivamente, hasta donde entiendo, es socio minoritario, por lo que me explican un 30% de la empresa, en esta empresa Ingemar. Él tiene esa participación. Digo esto porque vale la pena decir que a Rufo lo trasladan de Baja California al altiplano, a un penal de máxima seguridad, Carmen, que es un hombre que tiene 75 años, que es un hombre que tiene, digamos, una condición de salud que debe ser revisada. Me entero, entre otras cosas, que lo han puesto en un lugar en donde no tiene luz, energía eléctrica, que es un hombre que tiene, además... un penal de alta seguridad, sí. Bueno, pues lo que me indican, lo que me han informado... ¿No tiene luz eléctrica? Sí, su hija informa que no tiene luz eléctrica, no tiene energía eléctrica, y que él necesita, para dormir, hasta donde entiendo,
un aparato, porque tiene apnea del sueño, etcétera. Entonces, sí que me parecen especialmente de revisarse las condiciones de debido proceso en las que se encuentre el propio Rufo. Sé también que hubo un juez que originalmente determina que no hay elementos suficientes para vincular a Rufo en este tema, y que la Fiscalía emprende otro camino por la vía de otra jueza, que es a partir de ese momento en que esto ocurre. Todos estos son hechos, lo que yo estoy narrando o evidencia que he podido obtener más allá de la información que se tenga. Debo decir que esto es lo que he conocido del caso. Doy un par de opiniones al respecto antes de dar información que me han dado esta mañana. La primera, Carmen, es importante decirlo, es que a mí me parece que tenemos un problema enormemente grave que hemos relatado tú y yo aquí y hemos discutido con otros especialistas, y es que la Fiscalía General de la República de este país dista de ser un órgano autónomo, dista de ser un órgano técnico, y hay todas las evidencias, y hay evidencias, cuando digo esto no es una opinión, sino evidencias de un comportamiento cercano a el poder que es y hoy encabeza la Presidenta de la República, y que han sido capaces, y de esto hay evidencia y pruebas, de inventar cosas tan graves a los opositores como inundar sus teléfonos, solicitar a las empresas que les den la geolocalización a prácticamente todos los opositores de Morena en la Ciudad de México, cuando la señora Ernestina Godoy era fiscal de la Ciudad de México. Y la actual Presidenta de la República era la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y el señor Omar García Harfuch era el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Todos esos elementos están presentes como antecedente del comportamiento de la señora Ernestina Godoy, para no hablar ya, Carmen, de los muchísimos casos asociados al huachicol, de donde tenemos, y lo hemos discutido aquí alguna vez, algo así como cero información, ¿no?, de qué es en realidad, cuáles son los avances que hay de una investigación. Cuando no se ha llamado, por ejemplo, al almirante secretario con dos sobrinos de él imputados en el proceso de huachicol fiscal, pero no se le ha tocado ni siquiera con el toque de una declaración a esta persona, para no hablar ya de todos los casos de los gobernadores y del efecto político que se busca, que al final quizá eso tendríamos que estar muy atentos, con la llegada con la aprehensión de Rufo, que a mí me da la impresión, en cierto sentido, te lo adelanto, Carmen, independientemente de los méritos que un caso jurídico deba tener, que eso hay que hablarlo y decirlo también con claridad, no solamente tratan de cambiar una conversación, sino que a mí me parece que esta aprehensión está en una lógica de las cosas que están por ocurrir en México con relación a las nuevas revelaciones que habrá respecto de nuevas aprehensiones para tratar de igualarlo todo. Esto es lo que advierto que puede ocurrir y que estaría ocurriendo detrás de esto. Ahora bien, he visto, y creo que vale la pena también ponerlo, cada persona que es imputada se le tiene que probar. El que está obligado a probar es el Ministerio Público que yo he cometido un delito, no yo a probar mi inocencia. Esto debe ser, se trate de Rocha Moya, en el caso norteamericano, o se trate de la gobernadora de Baja California, o se trate de el Mayo Zambada, o de quien sea. Siempre el Ministerio Público está obligado a probar, está obligado a acreditar aquello, y al juez, a los jueces, evidentemente, a establecer el control del proceso judicial y a establecer las consecuencias en ese sentido. En esta lógica, independientemente de la historia de Rufo y de su papel en la democracia, si una persona hay indicios de que debe ser investigada, debe ser investigada. Lo único que se tiene que solicitar en ese tipo de casos, y creo que eso es lo correcto, es que se lleven a cabo las reglas de debido proceso, que sea juzgado de manera correcta por los méritos de un caso y que se dé la posibilidad técnica de ser escuchado y vencido en juicio. Esto es lo que uno esperaría. ¿Qué es la tragedia nacional que tenemos hoy? Bueno, tenemos una fiscalía a las órdenes del poder y un poder judicial a las órdenes del poder ejecutivo. Esa es la tragedia que hoy tenemos y con la que la defensa de Rufo va a tener que luchar, digamos. Algo me comentaste en el corte, no sé si estás en condición de contarlo al aire, pero ya te voy a empujar a que sí. Sí. Porque me contaste algo en el corte, que tuviste información
respecto, porque estás planteando el tema del debido proceso. Sí. Tendría que ser exigible para cualquier persona que está acusada. Y en general debería ser exigible el debido proceso en cualquier situación. Pero me hiciste un comentario sobre que tuviste información acerca de algo que ocurrió en una bodega en donde Rufo tenía documentos o papeles o sus elementos de información necesarios para su propia defensa o para su propia historia empresarial. Sí. ¿Qué es lo que sabes y qué es lo que sucedió? Sé que su hija, Verónica Rufo... quien subió un video exactamente. hace algunos días y el fin de semana y lo comentamos aquí, lo presentamos aquí. Exactamente. Sé que su hija Verónica Rufo ha estado intentando, bueno, evidentemente entiendo que Fernando Gómez Montt es el abogado de Rufo y ha estado en relación con este abogado, y entiendo que uno de los elementos que solicitó el abogado es tener acceso a toda la documentación que acredita un poco lo que mantiene quien ha dicho que Rufo tiene una relación simplemente de aduanero, digamos, y que no es parte ni de la distribución, ni de la compra, ni de la contratación de estas cosas. También surge, por cierto, hoy en El País, porque hay que decirlo todo, un reportaje del periódico El País donde narra que habría alguna relación de una de las personas asociadas a esta empresa Ingemar con una de las distribuidoras. También he leído esa nota en la mañana, y justo en esa lógica es que empecé a buscar información técnico-jurídica para poderla comentar aquí, no desde lo que se nos imagina, sino de lo que tenemos. Y esta mañana me he enterado que la hija fue a petición de Rufo y de su abogado a buscar en la bodega donde en la Ciudad de México, donde se resguarda toda la información que Rufo habría mantenido de los trámites o de su participación empresarial. Y que muy temprano en la mañana, o esta mañana, un poco antes de llegar aquí, y de hecho tenemos las imágenes de Nos has compartido estas imágenes, ¿las puedo mostrar en la pantalla? Que me hicieron llegar. ¿Esto qué cosa es? Llega la hija a buscar a la bodega la información relacionada con el proceso de defensa de su padre, y lo que advierto, esta es la segunda página, hay una primera página. En esta primera página, ahí se advierte que la Secretaría de Seguridad Pública ha notificado a esta empresa y ha hecho una suerte de solicitudes. ¿A esta bodega? A esta bodega. La Secretaría de Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad Pública manda este oficio a esa bodega. Y por lo tanto no le impiden el acceso a la hija de Rufo a la documentación que su padre tenía resguardada en esa bodega, porque ya la Secretaría, por una petición ministerial, digamos, es la única que en este momento ya puede tener acceso a esa bodega. Entonces... ¿El Ministerio Público? El Ministerio Público solicitó a la empresa y utilizó a la Secretaría de Seguridad Pública para esos efectos que notificara que toda la información que había en esa bodega tendría que ser absolutamente resguardada y que no podía tener acceso, y pidió las bitácoras de quien había entrado y empezó a pedir un conjunto de informaciones. Lo que por la parte, digamos, acusada, yo tengo en conocimiento es que ahí se depositaban la documentación para el proceso de defensa de Ernesto Rufo, que hoy se encuentra en el altiplano. Entiendo que en un proceso de audiencia que, por lo que me cuentan, ha durado más de 40 horas con recesos. Larguísimo. Entonces, llama la atención que tengamos esta información, y lo que uno debe de insistir en todos los casos es que haya reglas de debido proceso. Otra fuente, entrando aquí, Carmen, buscando esta información, me dice también que tiene información de que la propia hija, o sea, Verónica Rufo, le habrían ya cancelado todas sus cuentas, siendo que... ¿A ella? A ella, directamente a ella, siendo que... ¿Pero ella es socia de la empresa? No es socia de la empresa. Solo es hija por de lo que Rufo, me cuentan, pero... no conozco yo a Verónica Rufo. O sea, no te puedo decir algo más que lo que tengo de la información que he podido... ¿Te dieron noticia de que las cuentas personales de la hija de correcto. Rufo han sido congeladas? Han sido congeladas. Es una versión que tienes esta mañana. Es una versión que tengo esta mañana buscando esta información. También tengo claro, por lo que me comentan, que la hija no tiene una relación, digamos, con esa empresa, ni laboral, etcétera. Entiendo perfectamente que si su padre está en la cárcel o que está imputado, una hija venga a buscar los elementos de defensa, de hablar con los abogados, etcétera,
Me llama la atención profundamente y creo que vale la pena que pongamos todos los focos en algo que creo que está en el corazón de este asunto. Y creo que el corazón de este asunto es el más relevante, en mi opinión. Es una persona que tiene una vinculación, como es evidente que hay una relación de esta empresa con un tema relacionado con el huachicol, tiene que rendir cuentas. Me da la impresión de que Ernesto Rufo, que tiene doble nacionalidad, no hizo una cosa como irse del país, no hizo una cosa como empezar a promover amparos para no ofrecer información. Él permaneció en su casa, entiendo que vive en la casa de sus papás, y que todo este tiempo se ha dedicado a decir: a mí revísenme todo lo que me tengan que revisar porque sé que no he cometido ninguna falta. O él percibe que no ha cometido ninguna falta. Yo no entiendo cómo una persona de esta naturaleza es mostrada públicamente como ha sido mostrada. Una persona que hace eso, ¿por qué se tiene que ir a un lugar en donde le ponen las condiciones que le ponen? Una persona que quiere colaborar con incluso una fiscalía que se sabe de suyo, que está a las órdenes del poder en turno, es tratada de esta manera. Yo, independientemente de lo que resulte, debo presumir, como se debe presumir en todos los casos, la inocencia de una persona hasta que se pruebe en contrario. Punto. Y dos, lo que se debe exigir es que tenga acceso a una posibilidad de defensa auténtica, de defensa cierta, que pueda acceder a la información que demuestra su inocencia en el caso de las imputaciones que se le formulan, y que no haya una razón de abuso de poder para que la familia, el entorno, que no tiene ninguna vinculación que conozcamos hasta este momento, puedan serle suspendidas sus cuentas o crearles condiciones que no permitan una debida defensa. Cualquiera de esas prácticas, Carmen, contrarias a la Constitución, a la ley, al debido proceso, a la publicidad, incluso de una comparecencia, es una violación inaceptable de un gobierno que hoy por hoy es un gobierno autoritario y de una fiscalía que está a las órdenes no de la justicia, sino del poder. Con esto nos vamos. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí esta mañana. Fuerte abrazo. Gracias al público que nos ha permitido acompañarle. Pásela bien y nos vamos con esto. Hasta mañana.